Hola, ¿qué tal? He vuelto. Me paso por aquí simplemente para deciros que llevo bastante tiempo sin actualizar Baker Café porque estoy de lleno en varios proyectos y todos ellos me están quitando muchísimo tiempo. Pero prometo volver pronto. Yo creo que más o menos una semana, 2 como máximo, volveremos a publicar con regularidad en Baker Café. Pero para no dejaros sin vuestra dosis semanal, os voy a contar algo muy rápido, una pequeña reflexión y unos cuantos datos muy curiosos. Ya sabéis que uno de los temas que más me interesan es el tema de la discriminación, no tanto porque la discriminación sea mala, que también, sino porque la discriminación forma parte de nuestra manera de enfrentarnos al mundo. Todos inevitablemente debemos discriminar la información, debemos eliminar parte de la información para que no nos abrume y quedarnos con lo interesante. Lo que pasa es que a la hora de escoger qué criterios utilizamos para escoger lo interesante de lo irrelevante, pues nos podemos equivocar, ¿o no? Eso es una cosa también discutible. La cuestión es que debemos discriminar, debemos cribar, debemos fijarnos en unas cosas y fijarnos menos en otras. El problema es que en general estamos tan enfocados, tan obsesionados con determinados criterios a la hora de cribar, que pasamos por alto otros que son igualmente peligrosos o igualmente problemáticos, hasta el punto de que a veces el cedazo que estamos analizando, para que no se cuele nada por él, nos evita fijarnos en otros cedazos que están llenos de agujeros a través de los cuales se cuela muchísima información que no deberíamos recibir y otros cedazos distintos por los cuales no se cuela nada porque, en fin, nos hemos vuelto hiper discriminadores, sin que nadie nos diga nada, sin que nadie nos llame la atención. Sí, sé que todo esto es un poquito ambiguo, un poquito metafórico, así que vamos a lo concreto, a un estudio que acaba de salir. En este estudio se dice que la discriminación sigue siendo un desafío clave para la equidad social, cosa que, bueno, estoy de acuerdo, y que existe un consenso generalizado en que la discriminación es injusta y debe ser castigada. Bien, hasta aquí correcto. Pero que un requisito previo para ello es que se detecten los casos de discriminación. Vale, ¿cuál es el problema? Que algunos tipos de discriminación pueden ser menos evidentes que otros y, como se dice aquí, se han realizado 7 estudios diferentes donde se encuentra que la discriminación por atractivo a menudo pasa desapercibida en comparación con otros tipos de discriminación mucho más prototípicos, es decir, la discriminación por género o por raza. Este punto ciego no surge porque las personas perciban que la discriminación del atractivo no es problemática o no es deseable, más bien surgen porque la capacidad de las personas para detectar la discriminación es limitada. Las personas solo se enfocan en algunas dimensiones destacadas como el género o la raza, por ejemplo, cuando analizan los resultados de sus decisiones a la hora de contratar a alguien o a la hora de sentenciar si alguien es culpable o no de algo, etc. De todo esto ya más o menos habíamos hablado en Baker Café en otras ocasiones, pero es interesante ver cómo hay un estudio en concreto que no solamente nos está diciendo que no somos capaces de detectar todas las discriminaciones de nuestro mundo, sino que además inevitablemente nos fijamos más en unas que en otras y que precisamente la discriminación por belleza es un tipo de discriminación que, a pesar de ser muy profunda y causar mucho desasosiego, apenas llama nuestra atención. Además de todo esto, podemos incluso analizar la discriminación desde diferentes niveles, diferentes capas. Por ejemplo, muchos dicen que los afroamericanos son menos inteligentes que las personas blancas. Eso es totalmente absurdo, porque los genes que influyen en tu color de piel no tienen nada que ver con la inteligencia. Pero, más allá de que nuestras perspectivas sobre las personas pueden influir en sus competencias, es decir, que si tratamos de idiota a una persona negra, esa persona quizás perderá la confianza en sí misma y finalmente, en una suerte de profecía autocumplida, se comporte de una manera mucho menos inteligente. Más allá de eso, ya digo, hay otro tipo de discriminaciones asociadas a la propia discriminación evidente que no se tienen en cuenta y que refuerzan la propia discriminación. Por ejemplo, la discriminación ambiental. Hablemos del plomo.
En 2014, cuando la ciudad de Flint, en Michigan, cambió la fuente de suministro de agua potable del lago Huron al río Flint, los residentes de Flint, la mayoría de los cuales son negros, enseguida se quejaron del cambio. Al fluir por las viejas tuberías de plomo de la red de abastecimiento de la ciudad, el plomo contaminó el agua potable. En las zonas de la ciudad con niveles de plomo particularmente elevados, el porcentaje de niños con niveles elevados de plomo en la sangre casi se triplicó, hasta superar el 10%. Esas zonas con una mayor exposición al plomo eran también en las que había una mayor concentración de niños negros. Y precisamente para certificar que aquí se estaba produciendo un racismo ambiental, se utilizó como herramienta los test de inteligencia. Los déficits en el coeficiente intelectual derivados de la exposición al plomo evitan que los investigadores y los responsables políticos puedan encogerse de hombros y considerar los efectos del plomo como algo temporal o algo trivial. Los test de inteligencia, al proporcionar una medida numérica de la capacidad de razonamiento abstracto de un niño, son actualmente una herramienta insustituible para cuantificar la perniciosidad de lo que puede denominarse, en este caso, racismo ambiental, dado que las pruebas de que el plomo pueden reducir las capacidades cognitivas son abrumadoras. Al final, toda esta constelación de discriminaciones, algunas de las cuales tenemos muy en cuenta y otras tantas no tanto, inciden en nuestra forma de vivir, en nuestras perspectivas, en nuestras oportunidades. Y además lo hacen de forma directa y a veces de forma indirecta, a veces de forma que entendemos y a veces de forma que no entendemos. Así que incluso cuando detectamos una discriminación e intentamos resolverla, puede ser que a la hora de resolverla no lo hagamos correctamente o nos fijemos en una capa del problema que es totalmente irrelevante, con lo cual la discriminación sigue su curso. Para entenderlo mejor, vayamos a Cambridge, Massachusetts, y veamos un pequeño experimento realizado por un tal Bob Rosenthal, un joven psicólogo que ha separado a sus ratas de laboratorio en dos jaulas. En una hay un letrero en la que pone que se trata de ratas inteligentes especialmente entrenadas, y en la otra que son ratas torpes, lentas y con menos luces. Entonces Rosenthal les encarga a sus estudiantes que metan a las ratas en un laberinto y observen cuánto tiempo tardan en encontrar la salida. Pero lo que no saben los participantes en el experimento es que ninguna de las ratas está especialmente entrenada ni es más inteligente que las demás. Son todas ratas corrientes y molientes. Y entonces ocurre algo extraordinario. Las ratas que los estudiantes creen que son más inteligentes y también más rápidas obtienen mejores resultados. Parece magia, es una profecía autocumplida, porque en realidad las ratas inteligentes y supuestamente entrenadas son normales, son como las demás. Rosenthal se había dado cuenta de que la forma en que los estudiantes trataron a las ratas inteligentes, acariciándolas con más delicadeza o depositando en ellas mayores expectativas, influyó en el comportamiento de los animales e hizo que obtuvieran mejores resultados. En ese momento empezó a germinar una idea radical en la cabeza de Rosenthal. Cada vez estaba más convencido de que había descubierto un poder invisible pero fundamental. Fueron los orígenes del llamado efecto Pigmalión. Y por supuesto también ocurre en los seres humanos. Los profesores prestan más atención al grupo de estudiantes inteligentes, depositan en ellos mayores esperanzas y los estimulan más con palabras de ánimo y elogios por su trabajo. Así que finalmente los alumnos acaban ganando tanta confianza en sí mismos y empiezan a tener una imagen tan positiva que, en fin, acaban siendo inteligentes de verdad. Y el efecto es especialmente poderoso en los niños más pequeños. En un solo año escolar, un cociente intelectual puede aumentar hasta 27 puntos gracias a esta sobreestimulación. Precisamente los alumnos de aspecto latino, es decir, aquellos de los que normalmente se espera menos en los colegios norteamericanos, son los que más progresan gracias al efecto Pigmalión. 50 años después, el efecto Pigmalión es uno de los hallazgos más importantes de la psicología. Es cierto que no es consistente, es cierto que a veces no es duradero, es cierto que aún se ignoran muchas variables de cómo afecta a la psicología individual de cada uno de nosotros, pero se ha sometido a prueba en cientos de ocasiones en todo tipo de contextos, en ejércitos, universidades, juzgados, familias, residencias de ancianos y empresas, y en todos esos contextos ha surtido cierto efecto. Los empleados de una empresa rinden más, los soldados combaten mejor y los pacientes se curan más rápido
cuando directores, generales y enfermeros depositan sus esperanzas en ellos. El reverso tenebroso del efecto Pigmalión es el efecto Golem, un efecto que muchos de nosotros también hemos padecido y que seguramente ha lastrado en gran parte nuestros progresos. O quizás los ha incentivado indirectamente porque al sentirnos menos capaces o al sentir que no cumplíamos las expectativas de los demás, nos hemos esforzado muchísimo más para cumplirlas. Así que esto incluye otra capa más de complejidad. A veces el efecto Pigmalión podría ser contraproducente porque produce ansiedad en aquellos a quienes se les dirige, en el sentido de que a lo mejor no se sienten lo suficientemente buenos cuando no cumplen las expectativas que se ha depositado en ellos, y viceversa, mutatis mutandis, las personas que son perdedoras, que están en el extrarradio, en los arrabales sociales, que nadie confía en ellas, que les dicen, ¿para qué sigues estudiando si vas a acabar como basurero? O tú eres una perdedora, ¿qué haces aquí? Esas personas sacan fuerzas de flaqueza y, un poco llevados por el efecto Rocky, que a veces funciona y a veces no, se superan a sí mismos y callan la boca a muchas personas. Así que el efecto Pigmalión está bien, el efecto Golem está mal, pero a veces es justo lo contrario. O no. Depende. Estadísticamente supongo que todos preferimos el efecto Pigmalión, pero es probable que haya casos muy particulares donde el efecto Golem sea interesante. Al menos en cierto modo, al menos en cierta dosis. El efecto Pigmalión y el efecto Golem forman parte indisoluble de nuestro mundo, al igual que las discriminaciones, las cribas, los incentivos, la mala suerte, el arbitrio, al igual que el plomo, al igual que el color de piel, al igual que el género y, por supuesto, al igual que la belleza. Porque no es lo mismo una dermis limpia que una dermis llena de imperfecciones, sea cual sea el color de tu piel. Y así todos los días nos hacemos unos a otros más inteligentes o más obtusos, más fuertes o más débiles, más rápidos o más lentos. Nuestro lenguaje corporal, a través de nuestra mirada, nuestra actitud y el tono de nuestra voz, revela continuamente todo tipo de expectativas. Mis expectativas sobre ti determinan mi actitud contigo y mi forma de comportarme contigo, a su vez, influye en tus expectativas sobre mí, las cuales determinan tu actitud conmigo. Así de complicado es todo y así se retroalimenta todo. Así que resolverlo es un poco, en fin, una entelequia. Sobre todo si solo tenemos en cuenta algunas capas y algunas discriminaciones. Así que mucha suerte, gente fea. Así que los feos de momento lo tenemos bastante chungo. ¿O no? Quizás. Mira, sacamos fuerzas de flaqueza y como Oscar Wilde, al ser feos nos sumergimos en los libros y en las lecturas y en aprender más y ser más inteligentes. Y por eso a lo mejor hay tantos guapos que son tontos. En fin, esto lo dejo para otra ocasión. Hasta la próxima.